Vamos a continuar con el estudio de la palabra. Vamos a ver la continuación a lo que nos quedamos la semana pasada. Créanme que en ocasiones pienso que vamos muy lento y que se está tardando mucho el avanzar de una sección a otra sección, el avanzar de un capítulo a otro capítulo. Pero es para mí casi imposible el avanzar sin decir lo importante de cada uno de los versos que hemos hablado. Entonces vamos a tener esa paciencia, les pido, para que aunque el avance sea lento, espero que le saquemos todo el jugo posible a cada una de las secciones que estudiemos. Continuamos con nuestro estudio de Romanos, donde el tema general es la gracia de Dios, pero hoy nos vamos a enfocar en este punto, en el autoengaño. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos, en el capítulo 2, y veremos a partir del verso 17. Romanos capítulo 2, verso 17. Una lección que se les da directamente a los judíos, pero es una lección en la que si en lugar de judíos nosotros ponemos cristianos, o si en vez de judíos ponemos la iglesia, es exactamente la misma lección y se adecúa bastante. Y nos puede ayudar a aprender que tal vez estemos siendo autoengañados, es decir, tal vez nosotros nos estemos mintiendo a nosotros mismos y creamos que estamos en un lugar cuando en realidad estamos en el lado totalmente opuesto. A través de este sermón, nosotros veremos cómo poder abrir los ojos, para que después de abrir los ojos, nos encarrilemos en el buen camino. Esta parte nos ayudará a nosotros a no creernos en un nombre, a no creernos en una posición, sino a vernos tal cual y somos, tal cual y estamos haciendo las cosas, porque es fácil creer algo que no es. Es fácil dejarnos llevar por nuestro orgullo. Es fácil dejarnos llevar por nuestros pensamientos y andar en un vaivén y no detenernos a realmente ser transformados. Este pueblo de Israel, los judíos, tenían bien arraigado el hecho de ser judíos y se creían más que los demás y se creían que eran perfectos, no por lo que hacían, sino simplemente el hecho de que un día se convirtieron en el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios se sentían con el derecho de exigir, se sentían con el derecho de humillar a los demás y se envanecieron. El privilegio los cegó y no los dejó ver la realidad en que ellos se encontraban. Es como si nosotros estamos enfermos y simplemente nos ponemos algo que nos cubre nuestra enfermedad y creer que por eso ya estamos sanos. Como no lo vemos, como no nos dejamos verlo, entonces creemos que nada está mal. Esto es lo que a ellos les pasaba. El orgullo los cegó y no los dejó ver, como si no existieran las cosas, como si simplemente el hecho de que como me volteo a otro lado, ya no existo. Ya no existe ese mal que tenemos. Y es lo que quiero que nosotros aprendamos a ver en nuestra vida como cristianos. En esta parte, Pablo se va a acercar a los judíos y les va a decir: hey, ustedes tienen grandes problemas. Y les va a desvelar todos estos problemas para que ellos puedan entenderlo más fácil. En el capítulo 1, en lo largo del capítulo 1, la mitad que llevamos del capítulo 2, Pablo estuvo diciéndoles que las personas necesitan ser cambiadas. Y hasta este punto tal vez los judíos decían: sí, cierto, todos necesitan arrepentirse, todos son pecadores, todos van a ir al infierno, todos necesitan el castigo. Y ahora Pablo les va a decir: pero no solo ellos, sino también
ustedes si no se arrepienten. Insisto, ¿cuántas veces nosotros hemos visto alguna denominación, hemos visto alguna secta, hemos visto algunas personas sin Jesús, sin Cristo y decimos, ellos necesitan ser transformados, ellos necesitan de un Salvador? Pero ¿cuántas de esas veces nos hemos volteado a ver a nosotros mismos y decir, yo también me he equivocado, yo también he estado pecando, yo también he estado haciendo cosas malas, por lo tanto yo también necesito de ese perdón? Es como si fuéramos capaces de ver a través de unos binoculares y pudiéramos ver los errores que todos los demás tienen. Pero esos binoculares no nos dejan vernos a nosotros mismos. Ahora Pablo les va a decir, quítense de ver a los demás y pónganse en un espejo y véanse ustedes mismos quiénes son. Les dijo, ustedes se hacen como que no pasa nada. Son deshonestos intelectualmente, porque ustedes saben lo que se tienen que hacer y en lugar de hacerlo, simplemente quieren que los demás hagan las cosas. Dios en esta parte quiere ayudarnos o quiere ayudar a los judíos a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes. Pero para hacer las cosas diferentes tienen que aprender a empezar por ellos mismos. Se los he dicho otras veces. La única persona que ustedes pueden cambiar es a ustedes mismos. No pueden cambiar a nadie más. Y a veces es lo más difícil, el cambiarnos a nosotros mismos. Porque por orgullo no nos gusta aceptar que nos equivocamos. A nadie le gusta escuchar que está mal. A nadie le gusta escuchar críticas. Nos gusta escuchar los elogios. Y nos gusta decirnos elogios a nosotros mismos. Pablo les va a decir en lo que ellos se han estado equivocando y en lo que se han estado perdiendo. Porque ese autoengaño los está llevando a la perdición. Pablo les habla a los judíos y les dice, hey, ustedes también están condenados y también necesitan de un Salvador. Ellos se sentían demasiado confiados y decían, somos el pueblo elegido, somos con los que Dios hablaba, somos los que tenemos el templo, somos los que tenemos la ley. Entonces, nosotros estamos bien. Y esa misma lección es la que nos pasa a nosotros. Nosotros en la actualidad decimos, hey, tenemos la Biblia, estudiamos la Biblia, somos cristianos, estamos bautizados y nos sentimos bastante confiados. Y esa confianza pudiera ser que nos está perdiendo. Los judíos estaban autoengañándose porque creían que eran algo que no son. Y es algo que tal vez nos esté pasando. Porque aunque estemos en la iglesia, aunque leamos la Biblia, si no cumplimos, si no obedecemos, no sirve de nada. Estamos igual de perdidos que cualquier otro. Tenemos que buscar hacer lo que Dios nos manda. No todos entrarán en el cielo porque creían que estaban bien. Los que van a entrar en el cielo son los que obedecen lo que Dios manda. Fíjense, muchos llegarán al cielo creyendo que hacían las cosas bien. Muchos llegarán al cielo y dirán, Señor, en tu nombre, hicimos cosas pensando que las hacíamos para ti. Nos reuníamos trabajando para ti. Y Jesús les va a decir, no los conocí. Porque aunque la gente crea que está bien, no necesariamente está bien. Por eso quiero que usted, en lugar de cuando habla acerca de los judíos, ponga su nombre o ponga el nombre de la iglesia. Para que cuando diga ustedes que creen que porque tienen la Biblia, ustedes que porque creen que van a la iglesia de Cristo, ustedes que porque creen que se han bautizado son salvos, dense cuenta que si no están obedeciendo, se están autoengañando. Y como están engañados, están perdidos y necesitan arrepentirse. Por eso la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de estar viendo con claridad quiénes somos y que no nos estamos engañando? Es lo que Pablo va
a desglosar en estos versos. Dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío, dice el verso 17, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El judío decía, hey, yo soy judío, y yo soy tan bueno que soy el único que comprende qué es lo que Dios quiere. Y soy tan bueno que les enseño a los demás. Eso es lo que el judío se creía. Y tristemente es algo que pasa en la iglesia. Y nosotros decimos, les digo, cambien el nombre de judío y pongan el nombre de cristiano, el nombre de iglesia de Cristo. Y dice, hey, tú que tienes el sobrenombre de cristiano, tú que te apoyas en la Biblia y te glorías que conoces a Dios, que conoces su voluntad, que das clases de niños, que predicas, que eres la luz del mundo, que eres la sal de la tierra. Tú que enseñas a los que están perdidos y puedes discernir entre los que están bien y lo que está mal. A ti me estoy dirigiendo. Tú que te las das de maestro y te las das de conocedor. Ellos vivían en una especie de ceguera espiritual, pero una ceguera, una autoceguera, pongámoslo en esa palabra. Ellos se sentían tan orgullosos de lo que eran, que ese orgullo no los dejaba ver, que ese orgullo no los dejaba entender lo que estaba pasando. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Ellos veían como un refugio todas estas cosas, y está bien, pero no solamente se trata de tenerlos guardados. Es como si tuviéramos una Biblia en nuestra casa, a un lado de la cama. Pero esta está nueva porque nunca la hojeamos. De nada sirve. De nada sirve tener una Biblia si no la leemos. Y de nada sirve leerla si no la practicamos, si no la obedecemos. El punto de leer la Biblia, el punto de tener la Biblia es hacer lo que en ella se encuentra. El punto de ser cristiano, el punto de estar bautizado es de ser un digno representante de Cristo ante el mundo. De nada sirve el nombre si no lo vivimos si no vivimos como cristianos. Más vergonzoso es llevar el nombre de cristiano, porque ponemos en mal lo que un cristiano es. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ellos decían, yo no necesito más, yo soy el pueblo de Dios, yo tengo la Biblia o yo tengo la ley para esos días. No necesito que alguien venga y me enseñe. Decían los judíos cuando se hablaban con Jesús y le decían, hey, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, nosotros somos de la simiente verdadera, somos hijos de David, somos de los buenos. Y Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo, porque hacen lo que el diablo hace, porque son mentirosos, porque ustedes son hipócritas, porque ustedes hacen las cosas mal. Ellos se creían lo que no eran. Ellos podían pensar mal de todos, pero nunca de sí mismos. Ellos creían que todos necesitaban el arrepentimiento, menos ellos. Pero el Evangelio es algo importante, es un privilegio espiritual que nosotros debemos de ver como tal. El Evangelio no es como juntar piedritas. El Evangelio no es como encontrarse hojas bonitas. El tener el Evangelio es como tener oro en nuestras manos, como tener el metal más precioso, como tener diamantes. Así con esa urgencia los levantaría, así con esa urgencia, con ese cuidado los trataría, con ese respeto, porque es muy importante.
Pablo les da una lista de 8 detalles morales y religiosos por los cuales ellos se gloriaban y se sentían superiores a todos los demás. Detalles por los cuales estaban siendo autocondenados. En lo que ellos se enorgullecían era lo que los condenaba. Fíjense la ironía de eso. Ellos decían, yo tengo la ley. Bueno, por tú tener la ley, estás condenado, peor de condenado que los demás. Porque los demás hacen mal sin saber qué es malo, sin tener concepto adecuado de lo que es malo. Pero tú tienes la Biblia. Vamos a pensarlo en hoy. Tú tienes la Biblia. Tú lees la Biblia. Tú vienes cada domingo a la iglesia y aún así lo haces mal. Ellos tienen la excusa de que no van a una iglesia, de que no leen la Biblia. ¿Y tú? ¿Cuál excusa tienes? Es lo que Pablo les está diciendo. En todas las cosas que ustedes se glorían, en realidad son todas las cosas que a ustedes los condenan. Son todas esas cosas que ustedes los hacen estar peor. Me recuerda aquel texto que decía, bueno, mejor lo voy a tocar más adelante. Aunque los judíos habían sido privilegiados, porque en algún momento se les dijo, ustedes son mi pueblo escogido, porque Dios les mostró que estaba con ellos y disfrutaban de muchas ventajas. Dios les dice al pueblo, ¿qué pueblo hay como ustedes? Que tienen a un Dios vivo que vive entre ustedes. Ellos tenían el tabernáculo y en el tabernáculo podían ver la gloria de Dios. Ellos sabían que Dios estaba con ellos porque la nube los cubrió en el desierto, porque el fuego les dio calor, porque vieron abrirse el mar. Ellos sabían que Dios estaba con ellos porque tenían profetas, porque tenían la ley, porque tenían grandes historias. Tenían grandes bendiciones, pero se olvidaron que estas bendiciones implicaban obligaciones. Mucha de esa gente se sentía superior a tal grado de que no quería tocar a los demás, no se fuera a contaminar. Ni decía, no, ¿cómo voy a ayudar al samaritano, a este perverso? A este que no es de una raza pura. No, yo no voy a hablar con ellos porque eso me corrompe, me pervierte. Yo soy más que eso. Y este tipo de cosas los iba condenando. Esta actitud de jactancia los hacía deslizarse hacia la perdición. Esta parte me gusta mucho a mí, porque es fácil caer ahí. Es fácil que como iglesia cometamos los mismos errores que ellos estaban cometiendo. El apóstol Pablo dirige este clase a los judíos, los cuales eran culpables de sus pecados, en los cuales necesitaban a Cristo, pero estaban envanecidos en sus pretensiones. La raíz de la religiosidad, la raíz del sectarismo, la raíz de las iglesias alejadas de Dios es gloriarse en sus propias acciones. Es creerse lo que no son, lo que lleva a la perdición en las iglesias. La raíz o el punto donde emerge aquellas personas que están en la iglesia o aquellas personas que van a una iglesia pero que están perdidas, es en el momento en que creen que por las cosas que ellos hacen son salvos. Es el autoengaño. Porque aunque está bien tener la ley, y la mayoría de las religiones tienen una Biblia, la mayoría de las religiones creen en Cristo y creen en Dios, pero cuando se autoengañan y creen a su manera, los hace pensar que están bien cuando en realidad están mal. Es lo que a los judíos les pasaba. Se habían autoengañado, pero autoengañado en cosas básicamente correctas. ¿Eran el pueblo de Dios? Sí eran el pueblo de Dios. ¿Tenían la ley? Sí tenían la ley. ¿Conocían la voluntad de Dios? Sí conocían la voluntad de Dios. Pero ellos creyeron que porque ofrecían el sacrificio ya era suficiente. Y es donde Dios les dice, yo no pedí esto de ustedes.
Porque yo prefiero que ustedes obedezcan antes que me maten miles de animales. Yo prefiero la obediencia antes que el sacrificio. Y de ello se estaban olvidando. Ellos decían, yo ofrendo a tal punto, que imagínense ustedes que a las semillas más chiquitas yo las cuento, para ver que te doy exactamente lo que tú pides. Aún en lo más chiquitito, yo cuento el eneldo, yo cuento el comino, gramo por gramo, para no robarte nada. ¿Cómo puedes decir que lo estoy haciendo mal? Y Dios les dice, pues lo estás haciendo mal. Porque te estás ocupando en lo que no importa y estás olvidando lo que sí importa. Y ellos vivían orgullecidos de decir, yo doy a Cristo, yo sacrifico, yo tengo el templo, yo voy a la sinagoga, estudio la palabra, me sé la Torá de memoria, me sé todos los mandamientos. ¿No me puedes enseñar de eso? Pues sí. Pero, ¿de qué te sirve al final del día si no estás obedeciendo? Si no trabajas en la piedad, si no trabajas en el amor al prójimo, si no trabajas en el enseñar a las naciones quién es Dios, si no trabajas en vivir una vida de honra, una vida de cuidado, una vida de responsabilidad, sino que al contrario, por tu culpa nadie quiere acercarse a la iglesia. ¿Sabían ustedes, y lo vamos a ver más adelante, sabían ustedes que el mayor estorbo para que la gente venga a la iglesia en la historia, no digo que aquí, en la historia llegan a ser los mismos cristianos? Es interesante porque nuestra misión es traer la gente a Cristo y a veces nosotros somos los que nos paramos en la puerta para que nadie entre. Y pregúntenle al mundo, ¿por qué no vas a la iglesia? Pues porque ahí son todos unos hipócritas. ¿Por qué no vas a la iglesia? Pues porque ahí están igual que yo. Se creen mucho, no me ayudan, al contrario, se ríen de mí o me critican, me juzgan. Y es lo que les pasaba a los judíos. Fíjense de las 8 cosas que menciona. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Un orgullo que ciega. Ellos tenían orgullo en su nombre. ¿Ok? Pablo les habla a ellos que se gloriaban en ser judíos. Ellos sentían mucho respeto por llamarse ser judíos y no querían que nadie más se llamara judío, nomás los judíos. ¿Se acuerdan ustedes? Los samaritanos eran una parte judíos y una parte no judíos. Es decir, eran la mezcla de judíos con no judíos. Los hijos de los hijos de estas parejas, de este mestizaje, eran los samaritanos. ¿Y qué decían los judíos? Los judíos puros, por llamarlo así. Tú no eres como yo. Tú eres una mezcolanza. Tú ya traes revuelto. Yo soy el bueno. Yo soy un judío verdadero. ¿Qué es lo que Pablo dice? Si yo tengo algo de qué gloriarme, mira, yo soy judío de judíos. Yo no tengo ninguna mezcla en todo mi árbol genealógico de entre no judíos. Ellos decían, yo soy un judío verdadero, tú no eres un judío. Tú eres un prosélito, o tal vez tú eres uno que se mezcló con otros, pero no eres judío verdadero. Somos mejores nosotros porque somos puros. Somos nosotros porque a nosotros fue a los que escogió Dios. ¿No era cierto que eran el pueblo escogido? Sí era cierto. ¿No era cierto las cosas que ellos tenían en mente al decir a nosotros es a los que Dios nos habla? Sí era cierto. Pero tristemente ese orgullo de su nacionalidad los colgó, los puso en el estante de los perdidos, porque no los dejó hacer lo que tenían que hacer. Hay un mundo de diferencia entre llevar con orgullo el nombre de judío y el alejar a las personas por llamarse judío. Y esto es
lo que quiero que nosotros veamos. Cuando alguien nos llega a preguntar, ¿por qué ustedes son la iglesia verdadera? ¿O por qué ir con ustedes? Nosotros decimos, porque somos la iglesia verdadera. Mira, ¿qué otro nombre en la Biblia encuentras más que iglesia de Cristo? Romanos 16:16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Y tú qué eres? Cuando nos preguntan a alguien, yo soy cristiano. ¿De qué tipo de cristiano? No, yo soy de un cristiano especial. Yo no soy como los demás cristianos, yo soy un cristiano especial. Yo soy de los verdaderos. Y llevamos con orgullo ese nombre. Y qué bueno. Qué bueno que estemos orgullosos de ser cristianos. Pero no dejemos que ese nombre nos estorbe para no atraer la gente a Cristo. Yo soy cristiano, es cierto, pero no por mí, sino porque Dios me dio la oportunidad de serlo. Yo soy cristiano, es cierto, y las promesas que encontramos en la Biblia son para los cristianos, y yo creo que verdaderamente un día estaré con el Señor por la eternidad. Pero es por gracia, es por un regalo que Dios me dio, el que yo pueda llamarme cristiano. Y con ese regalo que me dio, lo trato como un privilegio para no perderlo, para no dejarme llevar por mis deseos y por mis necesidades, sino para dedicar mi vida completamente a Dios. Es por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque entendía el privilegio. Pero ¿qué decimos nosotros? No, sí soy cristiano, pero yo también quiero, yo también necesito, pero a mí también me gusta. Y Pablo decía, no, yo ya no veo nada de eso. El problema de ellos no estaba en el hecho de decir, soy judío, sino que ese orgullo de ser judío los cegaba para no llegar a las demás personas. Ese orgullo los traía en consecuencia a una separación. ¿Recuerdan ustedes? No recuerdo exactamente la ciudad, pero cuando venían de esta ciudad para llegar a Jerusalén, estaba Samaria. ¿Qué hacía el judío? Decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a contaminar. Rodeaba Samaria, prefería caminar más antes que atravesar por en medio para no contaminarse. ¿Esto qué provocaba? Provocaba cosas como, por ejemplo, cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, dice, oye, ¿no sabes que yo soy samaritano? ¿Por qué me hablas? ¿Tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se hablan? Empezamos a olvidar lo que tenemos que hacer por querer forzosamente tener este nombre con más valor del que necesita. Es cierto, soy cristiano y lo llevo con orgullo, pero es un privilegio que me da una obligación para servir a las demás personas, cristianas y no cristianas. Es una cosa que transforma mi vida, que me hace una mejor persona, sí, pero me hace una mejor persona para servir en el reino, para poder ayudar a los demás. Yo soy cristiano, es cierto, pero porque pongo mi confianza en Dios. Yo soy cristiano porque hago la voluntad de Dios. Yo soy cristiano porque soy obediente a Dios. No nada más por tener un nombre como un apellido que me enorgullezca, sino habla de mi condición. Si lo pusiéramos en palabras tratando de darle más entendimiento, un sinónimo de cristiano es un servidor. Un sinónimo de cristiano es un mensajero. Un sinónimo de cristiano es un esclavo. Un sinónimo de cristiano es uno que no busca su propio bien. Un sinónimo de cristiano es uno que ama. Fíjense los sinónimos que nos da como cristianos. En ningún momento un sinónimo de cristiano es solamente
ser millonario. Un sinónimo de cristiano no es tener un título de un grande filósofo. No es tener un título de un doctorado. No es tener un título de grandes estudios. Un sinónimo de cristiano es un sinónimo de lo más bajo. De uno muy humilde. De uno que ha dejado todos sus deseos para buscar los deseos de alguien más, para buscar los deseos de Dios. Entonces, la próxima vez que digas que eres cristiano, no lo digas de los dientes para afuera. Di que eres cristiano recordando que estás aquí para servir a tu hermano, para amar a tu enemigo. Di que eres cristiano aquí, di que eres un cristiano porque tienes en mente que no tienes otra cosa que hacer más que hablar de Cristo, más que obedecer a Dios, más que hacer la voluntad de aquel que nos rescató. Si cuando dices que eres cristiano tienes todas estas cosas en mente, entonces lo estás diciendo bien. Pero si cuando dices que eres cristiano lo dices para enorgullecerte y creerte más que alguien más, lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal y debes de tener cuidado porque estás poniendo tu confianza en ti mismo. Yo soy cristiano porque yo ya creí en Dios. Yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque yo leo la Biblia. Y nos olvidamos que yo soy cristiano porque alguien me rescató del lugar de podredumbre donde estaba. Yo soy cristiano porque Dios me amó cuando yo no lo amaba y cuando yo no sentía nada por Él. Es más, yo no quería nada con Dios y Él me amó. Este sentido de cristianismo es el que nos va a ayudar a nosotros a poder traer la gente a Cristo. Cuando veamos entrar a alguien por esa puerta y digamos, hey, hay que servirle. ¿Cómo le puedo ayudar hoy a él? ¿Notan la diferencia? El judío se enorgullecía y se pensaba a sí mismo y decía, no hay nadie como yo. Como a veces la iglesia de Cristo dice, hey, no hay ninguna iglesia como la iglesia de Cristo. Y tristemente, a veces llegamos a encontrar a gente fuera de la iglesia más respetuosa, más amorosa, más trabajadora que los mismos cristianos. Porque se olvidó el cristiano de que su trabajo aquí es servir. Que su trabajo aquí es obedecer. Nadie nos llamó a que pensáramos, ¿sabían eso? Nadie nos llamó a que nos creyéramos. Jesús nos llamó a ser humillados. Jesús nos llamó a ser de los que menosprecia a la gente. A eso fuimos llamados. ¿Por qué hay que creernos más que los demás? Y el tener esa humildad me va a ayudar a poder acercar así a las personas. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahorita y vamos a dejarlo en ese punto. Pablo se va a acercar a un pueblo, a los judíos naturales, a la simiente, como lo encontramos más adelante en Romanos y en Gálatas, a la simiente verdadera, a la vid verdadera, a la simiente verdadera, al olivo, al olivo verdadero, no al olivo silvestre que venimos a hacer nosotros, sino al olivo verdadero. Se acerca a ellos y les dice, hey, tú también necesitas a Cristo. Resumo otra vez. Cuando los judíos escuchaban hablar a Pablo y Pablo les decía, todos ustedes que son gentiles están perdidos. Cuando los judíos escuchaban que Pablo se acercaba a las personas religiosas, pero con otras religiones y otros dioses y les decía, ustedes están perdidos, los judíos decían, sí, cierto, Pablo, sí, cierto, ellos están perdidos, sígueles diciendo que necesitan. Pero ahora Pablo voltea a los judíos y les dice, ustedes también están perdidos.
Y les empieza a decir, y ustedes están perdidos por esto, por esto y por esto. En nuestra actualidad, cuando alguien predica, la gente necesita arrepentimiento, y aquellos de aquella secta y los de aquella religión y los que están en el mundo, todos están perdidos. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Sí, cierto, están perdidos. Pero ahora el predicador se va a voltear a la iglesia y les va a decir, ustedes también están perdidos. Si ustedes están actuando de esta manera, porque no todos los judíos, ¿verdad? Tampoco no todos los cristianos. Pero se acerca a la iglesia, voltea a la iglesia y les dice, hey, ya dijiste que aquellos, y tienes razón, pero es hora de hacer un autoanálisis, porque tú también estás perdido. Y les va a dar 8 razones. 8 razones que ellos tenían y 8 razones que hoy nosotros tenemos. Y la primera que les da es el nombre. Y les dice, tú tienes nombre de judío, pero no te sirve de nada porque estás lejos de Dios. Y voltea a la iglesia y le dice, hey, tú tienes nombre de iglesia de Cristo, pero no sirve de nada porque no tienes una relación con Dios. Me recuerda a las iglesias del Apocalipsis, ¿recuerdan? Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque ellos tenían a lo mejor en grande y con letras doradas, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. No estás en la lista de los salvos. Tal vez ellos se llevaban un gafé de aquí que decía, Cristiano Alberto lo era. Hijo de Dios, Alberto lo era. Y le dice, hey, tienes un buen nombre, pero no te sirve de nada. No te sirve de nada porque al contrario, te condena. Esto es lo que Pablo les está diciendo y es lo que a nosotros nos debe de poner atención. ¿Será que llevamos nuestro nombre en vano? ¿Será que nos creemos de más? Lo dejo a su conciencia, lo dejo a su consideración. Analícelo, medite en ello y la próxima semana continuamos así con los siguientes puntos. Un orgullo que nos ciega, un autoengaño es lo que nosotros tenemos si no estamos poniendo la atención necesaria. Dios les bendiga.